Suscríbete a La Panterita. Como los nutrientes del suelo chaqueño, el bienestar animal en las granjas familiares, más de 70 años de innovación en la industria, los más exigentes procesos de calidad, todo para hacer la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 12 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Shortizer. Duplícame los packs en mi internet, duplícame los gigas en mi cel, duplícame con Flow, podés ver más, duplícame, dale, atrévete, duplícame con Wi-Fi del personal más velocidad tendré, duplícame y conquista mi amor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971 100.000. La tapa llegó, llegó la hora del asado. El vacío llegó, la mejor carne sin dudarlo. Bife de Chorti llegó, pa' la parrilla de los perros. Y las colitas cuadril, no te cambio Chorti Beef. Llegó Chorti Beef, entonces llegó el mejor asado. Deliciosa carne 100% chaqueña en nuestros salones de venta y en los mejores puntos de venta del país, con la calidad de la cooperativa Shortizer. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Alodicia, muy buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, Carlos Alberto Quise? Muy bien, cordiales saludos a todos. Darío. Buen día, señor. Saludos a todos. Víctor y Diablo. ¿Qué tal? Buen día para todos. Niño. Señor, buenos días. Saludos para todos. Francisco López. Arturo, saludos para todos. Hoy me acordé mucho en la mesa. Y no voy a andar con trampa. Porque si yo sé y juego con las cartas marcadas, no hace bien. No me deja lo bien, pues no gano nada. Porque ya sé por lo que le voy a responder. Entonces, según Víctor Villalba, él tiene que dejarse el fútbol. Si yo hablo de este jugadorazo, tiene que dejarse el fútbol. Y me acordé de Víctor, niño no es tanto, él más o menos. Pero vos le decís, por ejemplo, viene uno y ya comienza él. ¿Cómo? Viene Germán. Y comienza con su... Y entonces yo dije, hay momentos en el fútbol que vos tenés que respetar. Tenés que respetar. ¿A quién me refiero? Tenés que respetar. Técnicamente es un jugador extraordinario. Carlos Quise no va a decir cómo corre tan bien con pelota. ¿De quién hablo? ¿Vende, pues, Darío? En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Si el precio es bajo, calidad superior. Europa, Germán. Si el wifi en tu pero casa... no espera, pero ellos tienen su idea. Y acá tenemos la idea nuestra. Y ¿se entendió lo que digo? ¿Qué es lo que vos estás pensando? ¿Vende, pues? Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Lo único que se busca es el último informe. ¿Cómo estamos? ¿Y después? Si el triunfo y el fracaso son dos grandes impostores. El triunfo y el fracaso, según vos veas
Son dos grandes impostores. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. ¿Quién es? Darío Lescano. Hablamos con el ingeniero Vera esta mañana, presidente Tacuaré, le dijimos que no puede hablar con Darío Lescano y hablamos con Darío. La producción la hace el ingeniero Vera, ¿verdad, Gerardo? Sí. Esta mañana pues, hablamos con el ingeniero y iba a decirle a Darío. ¿Está Darío? Está Darío. Buen día, Darío. ¿Qué tal, Arturo Malaporte? ¿Cómo andás, Darío Lescano? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, Darío, contanos tu vida. Que ya seguimos lo tuyo, lo de Colo Colo, tu reacción, tu forma de ser, tu pensamiento. Tienes una pregunta, Darío, con el debido respeto. Primero, desearte que andes muy bien en Tacuary. Eso es lo primordial para vos, ¿verdad? Sí, eso sí. Para eso, o sea, como que no me consideraba ya en el entrenador. Estaba 6 meses sin jugar, no sé por qué él me trajo y no me dio ni un partido de titular. Y después llegó Almirón también, pero con Almirón sí jugaba, estaba en segundo equipo, así, pero yo creo que es parte dirigencial ya. ¿Y qué pasó? Entonces de ahí me decidí venir acá porque no quiero quedarme más parado, ¿entendés? Y ya también ya que quería volver a Paraguay, esas cosas, entonces no me importaba dónde. Querías la oportunidad, Darío. Te hace una pregunta, la primera, si me permitís, ¿verdad? Siempre con el debido respeto, ¿verdad? En la parte económica no influyó para que vengas a Tacuaré porque gran parte de lo que vas a percibir paga Colo Colo. Y viste que yo tengo un año de contrato todavía hasta diciembre con ellos. Porque eso vos decís, vos querés jugar, esa es tu realidad. Sí. Entonces hablamos ahí, negociamos ahí, la verdad, en 5 minutos, bueno, hay 10 minutos si te miento. Ahí hablamos con Regi eso y ya cerramos ahí mismo. ¿Alguien te sugirió, Darío, te dijo, no vaya a hablar de los técnicos, callarte, o dijiste, no, yo me hago responsable y hablo porque así quiero transmitir lo que siento? Así fue, Darío. Así mismo fue, porque ya viste que todo el mundo le tenía miedo al entrenador a Gustavo Quintero. Nadie quería hablar porque él amenazaba a los jugadores, decía, no, ustedes si hablan no van a jugar, así, ¿entendés? Entonces, para mí es doble cara eso y no me gusta. Yo me voy de frente. Doble cara es fuerte, Darío. ¿En qué sentido doble cara? Sí. ¿Él nunca te encaró a vos o te decía una cosa y hacía otra? Exactamente, así mismo era. ¿Y qué te decía que te haya molestado para que después no pueda cumplir, Darío? No, a mí lo que me molestó es que habló mal de mí en Emelec. ¿A cuándo iba a ir? Sí, o sea, para diciembre teníamos... se comunicó otra vez conmigo y ahí él habló, dijo que no, que es viejo ya, como a llevar eso, ¿me entendés? ¿Que vos eras jugador viejo, dijo él? Sí, yo no le hice nada, nunca le dije nada, no le encaré tampoco. Te pidió referencia a tu técnico en Colo Colo y eso dijo de vos. Sí, creo que él fue entrenador ahí, no sé. Sí, fue. ¿Entendés? Entonces... ¿Y vos le dijiste a Quinteros en Colo Colo, señor, ¿usted por qué dijo esto de mí? No, porque viste él cuando se fue a Vélez, que ya creo que le llamaron otra vez y le preguntaron. Pero vos necesitabas sentar una posición con relación a Quinteros. Sí, porque él no me dejó ir, viste, en junio, el año pasado, él me dijo que no iba a contar conmigo. Entonces yo le pregunté, me fui a hablar con él y me dijo no. Entonces le dije, profe, déjame ir a Emelec porque yo necesito jugar, o sea, quiero jugar, ¿no? Y ahí me propusieron a préstamos, obviamente a préstamos. Me propusieron de Emelec 40% que me iban a pagar y colocó los 60%. Sí.
Entonces yo le dije a Colo Colo que no quería ese 60%, que me dejara ir nomás, que yo iba a cobrar el 40% nomás de Emelec, y aún así no me dejaron ir. Y bueno, ¿y cómo terminaron después tus relaciones públicas, lo que vos dijiste de Quintero? ¿Él llegó a responder públicamente o te digo a vos? ¿Cuál? ¿Y lo que dijiste de Quintero, cómo termina esto con Quintero? ¿Con tu disgusto o quedó algo más? Con el técnico de Colo Colo. Seguro va a hablar. Pero vos sabés la cosa que puedo decir, vos estás tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo, no miento, eso yo sé, yo estoy tranquilo. ¿Y cómo ve el fútbol paraguayo, Darío? Ah, bien, por eso me animé a venir acá, la verdad. Subió mucho el nivel también. Queríamos saber del fútbol paraguayo, qué perspectiva hay, que hablaste con el técnico Vinicius. Sí, también yo ya quería, viste, sí, yo jugué, ni 6 meses jugué cuando tenía 17 años, entonces ya también quería venir a probar, a sentir acá el país, el fútbol paraguayo. 2007 jugaste acá. Sí, en Triqui. En Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué te fuiste tan temprano? Porque tuve la oportunidad de salir del país, me fui directo a Suiza. Me acuerdo. Darío, el tema de la selección nacional, y antes de los compañeros no creciendo tu deferencia, porque por lo visto querés dejar las cosas en claro. ¿Qué pasó con la selección absoluta? ¿Fuiste, jugaste, después fuiste más llamado? ¿Qué pasó? El problema, Arturo, que vine y me lesioné. Entonces estaba en recuperación y eso. Y después cuando vine a Colo Colo tenía la oportunidad también de venir, pero como no juego era muy difícil. Un jugador que no juega es muy difícil traer la selección, entonces por eso. Pero todo bien con la selección. ¿Vos seguís manteniendo tu rasgo de batallador? Entrar al área, salir del área. Sí, así mismo. Y bueno, con Darío Lescano agradeciéndole al ingeniero Vera, que fue el intermediario de esta entrevista. Sí, Darío, te quiero hacer una consulta. Con el paso del tiempo, ya cuando agarraste la madurez, ¿hay alguna decisión de la cual te terminaste arrepintiendo? Pasado el tiempo ya, te digo, si tiene que ver con la selección, algún cambio de club, que quizás después pensando dijiste que no hubieras hecho eso. ¿Del club o de la selección? Sí, de cualquier ámbito, de tu carrera en general. ¿Alguna que después hayas reflexionado y dijiste que estuviste mal en esa situación? Capaz que primero de la selección, cuando dije que daba un paso al costado, capaz ahí porque no maduraba bien, pero había personas que me decían también, entonces yo en eso. Y segundo, porque la verdad, por venir a Colo Colo también me arrepiento. ¿Se arrepiente? Sí, se arrepiente de venir a Colo Colo y el tema de dar un paso al costado ¿Y en la Paiva? selección. ¿Por qué se fue? ¿Habló Paiva con él? Sí, y Paiva llegó a hablar contigo porque él va en teoría en tu reemplazo. O sea... Sí, nos habíamos juntado ahí en Chile, en Santiago. Llegaron a coincidir. Y volviendo al tema de la selección, Darío, aquella vez para que la gente... Dame un ratito, disculpame, Víctor, después tema de selección. Y cuando te reuniste con Paiva, ¿vos qué le dijiste? ¿Qué te dijo? No, hablamos poco, viste que él entrenaba en el entrenamiento, nomás nos encontramos. No cuando iban a ir a... ¿Vos no le dijiste nada así privadamente, mirá, esto es así, nada? No, nada. De eso no pudimos hablar bien. No, ya está, Víctor, contigo. No, lo que te decía el tema, porque admitiste que te arrepentiste de dar un paso al costado en la selección. Para que la gente recuerde, fue después de aquel partido en Brasil, ¿verdad? Que con Chiqui Arce de técnico vos no jugaste y ahí te molestaste. Y decía que alguien te pudo mal asesorar en ese momento, que te hablaba del tema y al final fue un mal consejo, ¿verdad? Sí, así es. Darío... Ya pasó eso, ya está tranquilo, ya pasó. Ya no podemos volver atrás. Está bien. Totalmente. Agradecemos mucho al ingeniero Nito Vera, que fue el mediador de la entrevista. Darío, ¿cómo te va? Me quedo con esa parte que decías también un poco. ¿Para vos fue un retroceso ir a Colo Colo? ¿Te arrepentís de ir a Colo Colo? Sí, porque el entrenador me llevó y no me dejó jugar. Entonces, si yo me quedaba en México, porque empecé 2 partidos, 3 goles ya, iba a jugar allá, ¿entendés?
pero bueno, y que ya pasó, ya en algún momento ahora... te tomaste con él, pasó algo en el vestuario, algún comportamiento. No, nada. Yo no le dije nada, él tampoco no me hablaba. Entonces, si un entrenador te trae porque te necesita y te va a poner, ¿entendés? Claro. Y él totalmente al revés. Bueno, Darío, que sea con éxito esta vuelta para vos. Dale. Aquí al fútbol paraguayo, que te vaya bien y te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la mesa de fútbol a lo grande. Dale, abrazo a ustedes también. Darío Lescano. Fernando Ruiz Díaz, este grupo que se llama... Catupecu Machu. ¿De qué nacionalidad? Argentino. ¿Y triunfó mucho, veo? Sí, rock argentino, muy bueno. Un familiar, un hermano se había accidentado. En moto, sí. Y este joven había fallecido cerebro muscular. Y famoso. Y ahora tuvo él un susto en realidad. Sí, tuvo un ACV. Pero es famoso, veo. Sí, famoso, varias veces ya vino acá, a Paraguay. Es muy bueno. Sí. ¿Y qué tema, qué repertorio ve? Y sí, y lo que quiero es que pise sin el suelo, es una muy buena. Rock argentino. ¿Me gusta el rock? Sí, el rock argentino me gusta. ¿Esto es rockero, veo? Sí. Buscando aquí encontré que en realidad el nombre salió... Buscando zafar de una pregunta en el colegio secundario. Improvisó cuando le hicieron una pregunta de geografía. Y él inventó que era uno de los animales que vivía en África, que ya ni se acuerda. Entonces dijo, Catupecu macho. Le hicieron una pregunta y quedó. Y le gustó. ¿Aprendiste, Pablo Francisco López? Sí, señor. ¿Aprendiste lo que te Sí, dije? señor. Niño, En un colegio secundario cuando improvisó una respuesta a una lección de geografía. Una buena ¿Y banda. este cómo se llama? Ese Viaje del Miedo. ¿Cómo se llama tu tema? Viaje del Miedo. ¿Tu tema? Sí. Pero y Pucuta en la introducción. Bueno, entonces vendémonos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Y dijo, me arrepiento de ir a Colo Colo, dijo. Sí. ¿Pero qué me envías? No. Envíate a otro. No. Me arrepiento de ir a Colo Colo, dijo. Para otra vez me está Colo Colo, veo. Este sábado 24 de febrero, Tereré Fest de Yerba Mate Pajarito, shows performáticos, música, tereré, bailes, tragos y más. Desde las 18:30 horas en el Club Caza y Pesca de Bellavista y Itapúa. Tereré Fest Pajarito, el ritmo de nuestra cultura. Cuesta pronunciar para nosotros los diléxicos su nombre del grupo. Catupecu Machu. Para los que somos diléxicos, no, yo no me hago. ¿Por qué? No, quiero jugar con lo mío. No. Los que somos diléxicos sabemos por qué somos. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale del Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales y entérate más en @LuomoPY. ¿De qué jugador hablo que no hace gol en Europa? Cambiamos tema si no le interesa. ¿Paraguayo? No. Paraguayo. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce riesgos de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad Si de le llama ticos. Nelson René probablemente me diga, porque él es europeo. Nelson René, el europeo. ¿De qué liga es? Europa, digo. Y sí, pero ¿Es colombiano? No. Monstruo jugando al fútbol. Pero ahí nadie le dice. ¿Cómo es él? No es alto. ¿De dónde No es? tiene el pelo. ¿De dónde es? No juega en su liga. ¿De dónde Una vida. Yo estuve leyendo su historia incluso porque. ¿De dónde Cómo nace, cómo surge, cómo juega. ¿De dónde es? Y ya le voy a decir todo, ni sé dónde es. ¿A qué dedica el tiempo libre? No le preguntes. No soy como Gustavito Comolino que le pregunta a qué dedica el tiempo libre. ¿De quién hablo? Ni idea. Es lo largo. ¿Vos? Juega a su equipo, ¡pum! Y el la técnica de la gran puta. ¿Qué se hizo Tobin Boe? Está viviendo en Paraguay y todo. El filósofo del fútbol. En Lambaré. Un gran abrazo. Ese es Kenneth. Ese es Kenneth, el filósofo. No, Toby está jugando en Lambaré. Está viviendo. Ahora es un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Agarró, me hizo dos preguntas y sí le... En la Liga de España juega en uno de equipos de Madrid. Dije, pum, arriba. Y es francés. Antoine Griezmann. ¿Qué? Fíjate vos cuánto no hace goles. No. Ayer le vi. Tomate el tiempo. Tomate el tiempo de él. Con la calidad que tiene.
Un Si jugadorazo. era Víctor, mira, saluda al Infanto. Si era Víctor, ya iba a ver. Un jugadorazo. Jugadorazo de Campeón la- del mundo y subcampeón del mundo. No es lo de eso, es un jugador que hay que mirarle para entender cómo se juega un toque, Y cómo estoy- clarifica. Estoy diciendo que es jugador impresionante. dije. Impresionante. Dije cómo juega inteligente, Tonio tiene. Ayer jugó un partidazo con Inter. Fíjate, Se lesionó el tobillo, el 15 tobillo terminó. Fíjate, No, pasa no cuánto jugó que bien. hace goles. Y si era Víctor Villalba, ¿sabe qué? Voy a leer acá su... No, pero esta temporada hizo 11, 24. Esperana, ¿hace cuánto que no vayan a defender lo Su indefendible? último gol fue el 18 de enero, un mes. Ante Si fuera Real Madrid. acá, si fuera Pero acá, 11 hace un mes que no 24, marca. lindo número. Espera, ¿hace cuánto no hace goles? Un No me mes, estoy preguntando. un mes, sí. No, mi pregunta es muy precisa. Acá no vaya a buscar abogado. Llamarle a Álvaro allá que te defienda. Acá vamos a ir directo a donde Riquelme los abogados. Acá vamos a ir directamente. Un mes. ¿Hace cuánto que no hace Un goles? mes. Si estaba acá, ¿cómo es posible? Hace un mes que no hace goles. ¿O miento? Y en la Champions hizo 5 en 7 No, partidos. ¿hace cuánto que no fenómeno. hace? No, hace un mes, eso sí. Bueno, listo, ya está nadie, es mocho. ¿Y sabe qué? No estoy entrando en comparación. Digo nomás cómo se puede respetar. Eso nomás. Un mocho, ni... ¿Por qué no funcionó en Barcelona? Yo no tengo esa capacidad de cosas. Yo no sé. Lo que no sé no hablo. Yo hablo de lo que yo sé. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucebella 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Saludo para cumpleaños para Cristian Riquelme, oyente del programa, dice Federico Ríos. Así que para Cristian Riquelme, muchísimas felicidades, Cristian. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebella, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-541-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos, con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Por fin volvió Messi de la consola, dice Pablo Gustavo. Messi de la Permíteme hablar en nombre del bebé. Vos siempre le reclamás que se basa en datos estadísticos y vos te acabas de basar en datos estadísticos en el tema del Crisma. Pero no le reproche yo, es lo que digo que si Klinsmann va a ser transferido a un club y él está en Europa haciendo periodismo en una mesa, va a decir Víctor Villalba en un canal importante o radio, hace un mes que no hace gol. Eso ¿Por qué no no le valorás? Es porque yo no, es que Con no le Griezmann no va a decir eso. ¿Qué Claro. no va a decir? Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegan los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En el fútbol siempre con ejemplo. ¿Vos crees que por Santander, o por Ferfer va a decir eso, que no hace goles? No. Mirá los datos de Ferfer y nunca dijo eso, ¿te das cuenta? ¿Pero dónde jugó, Carlos? Ahí juega No, con el pero- sentimiento. Ahí juega con el sentimiento. La semana pasada hizo él, gol. él elige. La semana pasada metió. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Covía, Luque, San Breitá. Fines de semana de febrero. Bancopp crece desde la Si raíz. Griezmann estuviera la puta, sale Víctor Villalba, va a ir transferido, ahí está él, un francés, un italiano, un alemán y él. Y le dice, Víctor, un momentito, hace Víctor, ya en un consejo así de periodista. Estoy viendo la estadística. ¿Entiendes? Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Ayer tuvo chance, yo no vi el partido, yo elegí el otro, el de Borussia. No sé si falló alguna Griezmann o... No lo vi. No, por las dudas pregunto porque... No, perdió 1-0. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Hablamos esta mañana en Urbana con Daniel Rodríguez. Los 45 días tiene que cumplir Huracán. Ya llegó la nota, ya acusó recibo Huracán. Y esto decía el presidente Luqueño. Luqueño ganó el caso contra Huracán y debe pagar $1.500.000 al contado el club argentino, Daniel. Es así, Arturo, una buena noticia para el Sportivo Luqueño, para los hinchas. Acabamos de recibir la notificación de FIFA, donde le da la razón al Sportivo Luqueño y bueno, Huracán tiene 45 días de tiempo
para pagar una suma próxima a los $1.500.000. ¿Por qué te digo próxima, Arturo? Porque está aún pendiente el cálculo de los intereses que se tienen que considerar al momento del pago efectivo. Quiere decir que puede ser más. De hecho va a ser más, Arturo. De hecho va a ser más. Y vos sacando la calculadora, ¿cuánto crees que va a ser, Daniel, a confirmarse exactamente el monto? Y yo creo que estaríamos cerca de $1.550.000. La verdad que depende mucho del momento en que Huracán se sienta a negociar con el Sportivo Luqueño y cerremos y se haga el cálculo de los intereses, ¿verdad? Porque estamos hablando de un interés anual alto también, Arturo. Hablamos de un 16% de interés que se tiene que considerar al momento de la firma del contrato con Huracán, que en este caso fue el 23 de agosto del año 2023. A partir de esa fecha ya ponen los intereses. Ahora, ¿cómo se relaciona con quien no quiso pagar? Es difícil, ¿no? Porque si hay un intermediario, pues, bueno, pero es con Luqueño, ¿tiene que ser club a club o va por la FIFA y la FIFA es el que entrega el dinero correspondiente al Luqueño? No, en este momento ya es club a club, Arturo. Y bueno, y después, una vez que se llega a un acuerdo, esto se comunica a FIFA, ¿verdad? En este momento, a partir de hoy, Huracán tiene 45 días de tiempo para hacer el pago efectivo. Caso contrario, la primera sanción que recibe es la imposibilidad de contratar a nivel nacional e internacional, y si persisten en el no pago en 3 ventanas sucesivas, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de sanciones mucho más fuertes, incluido el pérdida de categorías, etcétera, etcétera. Vos tenías, y siempre hablamos del tema, Dani Colero Rodríguez, el presidente luqueño, el temor de Argentina. Hablaste de un banco que iba a garantizar el pago, cosa que no ocurrió, y te enseña muchísimo esta experiencia de recurrir a la FIFA cuando se debe esta cantidad de dinero y deja una experiencia que debe ser bien aprendida, ¿no, Daniel? Es así, Arturo, ¿verdad? Pero nosotros pues ahí caemos en la coyuntura de FIFA, donde por norma los clubes, no solamente luqueños, no pueden decidir una suma de dinero en forma anticipada, ¿verdad? Sino que se tiene que materializar primero la transferencia del jugador, y bueno, y a partir de ahí recién se configura el compromiso del club que está adquiriendo los derechos federativos de dicho jugador. Pero de igual manera es un aprendizaje para nosotros, sobre todo para el mercado argentino, y bueno, y mirar un poco de reojo y mirar bien para futuras operaciones en dicho mercado. Ahora, el caso de Huracán es un caso muy peculiar, Arturo, porque Huracán en un lapso de un año vendió jugadores por sumas multimillonarias, ¿verdad? Estamos hablando de sumas que superan los $10 millones, y nosotros no entendemos el por qué no quisieron cumplir con su compromiso con el Sportivo Luqueño. Es más, hace poco estuvimos leyendo que le estuvieron vendiendo a uno de sus goleadores, también a este jugador Cócaro, por otra suma millonaria. Así que Huracán hoy no puede justificar y no puede aducir que no tiene recursos o que no tiene forma de pagar. De hecho, FIFA en su dictamen, en su sentencia, fue lapidario. Por eso te pregunto, Daniel, rotas relaciones. Cuando vos te vas a la FIFA a recurrir impago, Huracán, ¿te sorprende la buena predisposición tuya como presidente cuando Marcelo te fue? Porque había mucha presión para la transferencia y accediste a ello, y no paga, y tiene 45 días de tiempo para pagar. Hay otras cosas que vos te preguntás a vos mismo, ¿por qué no pagó Huracán a tiempo? Y claro, Arturo, porque vendió jugadores, tiene recursos y no hay una justificación para el no pago. Y a partir de ahora veremos, ¿verdad? Necesariamente ellos se tendrán que acercar a conversar con nosotros. De nuestra parte, de parte del Sportivo Luqueño, siempre fuimos flexibles, abiertos a dialogar. De hecho, Arturo, te comento que en un momento dado nos pidieron la posibilidad de hacer pagos parciales, inclusive accedimos a eso, firmamos adendas, o sea, nos hicieron perder muchísimo tiempo y tampoco cumplieron, ¿verdad? Así que bueno, ahora ya no hay nada que hacer. Lastimosamente tuvimos que recurrir a esto. Era una situación en la cual Luqueño no quería llegar, y bueno, la realidad es que FIFA nos dio la razón.
la sentencia es clara, es contundente y ellos tienen 45 días de tiempo para honrar su cuenta. ¿Harás cuenta regresiva por el tema de 45 días? Ya te imaginas, te habíamos preguntado los 1.500.000. ¿Cuál es la prioridad que vos estás esperando, la República Luqueña, que cumpla Huracán, el pago en 45 días? Y de todo 1.500.000, ¿cuál es el primer destino? Bueno, honrar nuestros pasivos, Arturo, y poner en condiciones, sobre todo el sector de Gradería Norte, de manera tal a que el luqueño pueda jugar todos sus compromisos de local, incluyendo los partidos que nos toque jugar contra Cerro y Olimpia, ¿verdad? Esa es la prioridad 1 en este momento, pero yo no me quiero adelantar porque, bueno, no, esperemos que Huracán cumpla en los 45 días, pero por su conducta de pago podríamos esperar otro tipo de actitud, ¿verdad? Pero ¿qué por va a hacer? ahora Son 45 días de tiempo que tienen ellos para honrar su cuenta. Bueno, pero si no paga va a ser peor. Los intereses, pago del demora en el pago, puede haber otra sanción más drástica. Las relaciones de club a club están cortadas, Daniel, ¿no? Por esto. Sí, en este momento sí, ¿verdad? Pero necesariamente tendrán que acercarse a conversar con nosotros y bueno, nosotros estamos abiertos a escucharlos y ver la forma de pago. Y es como vos decís, Arturo, estamos hablando de una tasa anual del 16% que corre, ¿verdad? Esta es una calculadora que cada día que pasa va subiendo más el monto y lo que más le conviene a Huracán es tratar de liquidar esto lo antes posible porque caso contrario esto va a subir a sumas millonarias. Así que veremos un poquitito cuál es la actitud a partir de la notificación, que asumo que ellos también ya lo recibieron. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos 45 días de tiempo que tienen ellos para pagar. Bueno, Daniel, eso es lo que tienen que pagar sí o sí. Caso contrario, la deuda irá en aumento. Es lo que tienen que cobrar luqueño, percibir luqueño. El viernes contra General Caballero, bien luqueño, es escolta del puntero Libertad y atraviesa muy buen momento, Daniel. Sí, Arturo, un lindo momento para la institución, pero así como dije en un programa anterior, pisando bien firme la tierra, y esto es paso a paso, Arturo, ¿verdad? Este viernes una final más, donde estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de la gran hinchada del Sportivo Luqueño y bueno, recibirle a los amigos de General Caballero, un gran equipo, un equipo que continúa invicto y bueno, que este viernes sea un gran espectáculo de fútbol y que termine ganando el mejor equipo. Bueno, ahora vamos a ir a enriquecer a la audiencia y nosotros mismos vamos a aprender. Cuando dijo Daniel Rodríguez, jugadores que transfirió, entonces con los compañeros en la mesa queremos saber a cuánto suma y quiénes son, Víctor. El 2 de febrero de este año, hace poquito, vendió a Matías Cócaro, el delantero, al Montreal Impact de la MLS. $1.900.000. Con eso ya paga lo de Marcelo Pérez. 90% de la ficha. Sí aclara el comunicado Huracán que es a cobrar, o sea, bueno, no fue cobró todavía, después seguimos. Pero incluso mantiene 10% en caso de una futura venta. ¿Y después encuentro un jugador, Guillermo Soto, 28 de agosto del 2023, ahí ya estaba Pérez en Huracán, $535.000. Se fue al Báltica de Rusia. 25% del pase vendió ¿Y Huracán. Después Juan Gauto, dice agosto del 2023 también. Juan Gauto se fue por $4.200.000 al Basilea de Suiza. Mediocampista surgido en la cantera. Dice, y el club encima recibe 15% de utilidad económica en caso de una transferencia. Y el otro que fue vendido en este periodo de tiempo es Santiago Gese, que se fue al Olympiacos de Grecia, también $4.200.000. Por eso decía el presidente, y acá estamos visto, ¿cuánto en total percibió o tiene que percibir? Y desde agosto hasta acá son 10 millones. Más de 10 millones y medio en total, en 4 jugadores, 10 millones y medio. Y todavía no pagó la deuda. Y todavía no de pagó. 1,5 millones. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ahora, lo que le llama la atención, Duqueño, ¿cuánto cobró por Pérez? No cobró nada. Nada. ¿Y cómo mandaron el pase sin cobrar nada? No, ocurre que cuando hablamos con Daniel Rodríguez, y yo le dije en la entrevista,
Le insistían mucho que sea transferido, que sea transferido, que sea... Él decía, hay precedentes que no favorecen que lo dejemos, Ya tenía ir. Temor de En la entrevista yo le digo, operación. ¿y dónde está la garantía bancaria? Porque hay una garantía bancaria y esa no cumplió. Entonces va directa porque hay una garantía bancaria. Claro. Y entonces por eso, ¿te acuerdan? Había hablado de 1.100.000 en su momento. Sí, pero subió, sí, claro. tenés razón. Con Y después fue intereses. fue 1.550.000 y le dijimos a él, y él dijo, bueno, hay un banco. Una garantía bancaria. Garantía Él bancaria. buscó eso para hacer concretar la transferencia. Marco Banzini, representante de Fernando Velar, que ahora va a Unión Española. A Unión Española. ¿Cómo estás, Marco? Buen día o buenas tardes. Buen día, un gusto hablar con ustedes, todo bien. Bueno, ¿cómo fue lo de Fernando Velar, fútbol mexicano? Ahora va a Unión Española. Contemos cómo se da Marco Banzini, el representante de Fernando Velar, que va a la Unión Española tras haber pasado por Pachuca, Atlante, por ejemplo, fútbol mexicano. Bueno, lo de Fernando Velar en realidad se da porque se ha dado una transferencia a Pachuca que lo compra por 4 años. Y Pachuca necesita que vaya creciendo futbolísticamente, que se vaya terminando de formar y bueno, la opción de jugar en el fútbol chileno, un fútbol donde Fernando va a poder tener más minutos, entre el club, el jugador y nosotros entendimos que era un paso que sería muy positivo para su carrera. ¿Le costó el fútbol mexicano a Fernando Velar, Marco? Y obviamente, siempre cuando uno sale del mercado paraguayo y da un salto tan grande como es México, como es un club tan importante como Pachuca, los jugadores necesitan un periodo de adaptación, que es lo que le pasó a Fernando. En este momento está en una etapa de terminar de formarse como futbolista, recién cumplió 20 años. Estaba previsto, cuando nosotros hicimos la transferencia, estaba previsto este periodo de adaptación, este periodo de subir el nivel de entrenamiento, bueno, jugar a otro ritmo. Estaba previsto, sabíamos que iba a pasar, y ahora en este punto, en este momento, estamos intentando que él vaya a un equipo donde pueda tener más minutos, un campeonato muy competitivo como el chileno, y bueno, o seguir su carrera o en Chile o volver a Pachuca en diciembre. Él cuando se fue de Cerro se fue con cosas contractuales que no se ajustaban, Cerro lo quería, él se fue, hizo un gol histórico contra Olimpia, 14 años, le faltó madurez en su momento de la ida, porque su despedida tampoco, y te lo digo con mucho respeto, Marco Banzini, tampoco fue buena en Cerro, es decir, hubo una ruptura y después se fue. Sí, la verdad que no, de repente no fue una salida para las partes muy feliz. En realidad la idea era que Fernando saliera de Cerro Porteño jugando y logrando una transferencia importante para el club y para él. Pero bueno, nosotros entendíamos y el jugador principalmente entendía que no iba a tener más chance de jugar o tenía muy poca chance de jugar, no era considerado, y que iba a seguir el tiempo y no iba a tener la proyección dentro del club como él esperaba, y entendimos que lo mejor era dar una salida o buscar una salida, y apareció el Grupo Pachuca, que es una potencia a nivel fútbol. Le hizo una propuesta muy importante al jugador y bueno, ahí sobre las cartas sobre la mesa el jugador decidió ir a Pachuca, ¿no? Y bueno, Marco, muchísimas gracias por este tiempo con Marco Banzini, representante de Fernando Velar. El gol ese quedó en la memoria. Me apareció una oferta Barcelona. Sacudió todo el mercado mundial cuando había hecho a los 14 años. Arco Norte del Defensor, nos acordamos, ganó el partido 0-1 Olimpia con gol de Fernando Velar. Muchísimas gracias, Marco, muy amable. Muy amable, un abrazo grande. Igualmente, chau, chau. Marco Banzini. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. El señor Gustavo Paredes es jugador de Blooming. Por su cumpleaños, fiel oyente de Fútbol a lo Grande. Saludo, dice, de parte de Alfredo Bateone y la gente amiga de Gustavo Paredes. Muchas felicidades. Es el hermano mayor de Carlos Humberto Paredes, cumpliendo años. Muchas felicidades.
Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000, tu casa con Sica. ¿Vos te acordás de Carlos Sacona? Hace el gol y al otro día 4 millones de Barcelona. Ya asciende la información. Está dispuesto a pagar 4 millones de dólares por Fernando Velar. Así fue. Sí, sí. Así Iván fue. Franco cuando apareció en Libertad, 8 millones de dólares, París Saint-Germain. Sí. Y la vida. Y ahora Iván Franco está acá, se fue muy joven afuera. Fernando Velar lo llevaron, su contrato terminaba el 2 de enero. Sí, cuando cumplía la mayoría de edad. ¿Y no firmó? No firmó y se fue libre a Pachuca. Se fue libre a y Pachuca. mal. Y mal. En su momento, Rodi Ferreira, el Ajax de Holanda. Hay que ver si fueron reales o noticias oficiales. Pues los mismos representantes te tiran información. Mucho humo ese. ¿Entendés? De los empresarios. ¿De qué? De los empresarios. No, eso se publicó en Barcelona. Sí, en España no digamos las cosas. Barcelona interesado, dice Barcelona. Salvo que hayan dicho Barcelona publicana, se dudó eso. Pero esa información vino del Barcelona tras este gol. Aguilar, gran pase, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Fernando Velar, gran asistencia de Aguilar, metiéndose al área, la tranquilidad pasmosa, parecería ser que tiene años en fútbol. Fernando Velar, con qué serenidad, con qué exquisitez, pelota al poste izquierdo, y Velar que debut soñado, ¿qué más pedirle? Con él arrancó el clásico, él movió la pelota a mitad del terreno, él define ahora, Cerro cree que puede, Chiquilín, Fernando Velar, Cerro gana 1-0, lo festejan todos los cerritos del país, y Cerro gana 1-0, lo hizo el chico Fernando Velar. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales @ el Ahorrazo Supermayorista. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila Yo Cuido Mi Futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Muchísimas gracias, Ronald, de nuestra tribu de fútbol a lo grande en Ciudad del Este. Muchísimas gracias. Gracias por tus gestiones, Ronald. Muchísimas gracias. Estoy preguntando, Ronald, lo que vos me escribiste. Ronald de la tribu, nuestra tribu de fútbol a lo grande, gracias por tu atención. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la 14 confianza. años, la que lo de Olimpia, ¿quién era? Alfredo Aguilar. Le pegó al palo izquierdo. Sí, exactamente. ¿Quién le hizo la asistencia? Juan Aguilar. Juan Aguilar. 14 años era. ¿A los cuántos años se fue Chico Díaz? Y él se fue a los 16, 17. ¿A los cuántos se fue José Colmán? Un poquito más, creo. ¿Hace cuánto se fue Iturbe? Iturbe a los 18 tuvo su primera salida, después regresó. Los europeos tienen una política de llevar gente joven, llevan más de Brasil a Argentina, Uruguay, porque ellos tienen pagar 2 o 3 millones, 10 jugadores, hacen 25 o 30, con uno que explote, está justificado ampliamente. Por eso que hay muchos que van y después muchos de ellos no concretan y vuelven, pero está dentro de lo que ellos tienen mercado. Hoy día, por ejemplo, están armando un centro que viene de la Liga Española a Colombia. Eligieron Colombia para... Roma no tuvo 2.000 africanos. ¿Quién? Roma Itana no llevó 2.000 africanos. Sí, ellos tenían, los holandeses van mucho por allá a buscar su... O sea, sí, pero Roma de Italia tenía 2.000 africanos en lista. Sí, 2000, puede ser. 2.000 africanos, dice, vamos a y se ponen un día de las 5 de la mañana hasta la noche viendo a los africanos, piden referencia. De todos los africanos. Te hago una pregunta, ¿Ovelar juega por la selección? No, es juveniles. ¿Juez Colmán? Un partido en la mayor. Chico Díaz. Mayor no. Iturbe lo repuso Ramón Díaz. Iturbe un par de partidos. Ramón Díaz. Brasil. Y después los chicos, todito de Cerro. Con Chiqui también jugó alguna vez, de volante por derecha. Ya sé, Carlos, lo que te digo, salido de Cerro. Sí. Coincidentemente, los 4 que mencionamos salieron de Cerro. La formativa, sí. Ahora es Guaraní, pero Guaraní transfiere de más edad para arriba. Josué, perdón, Romeo Segoviño más para arriba. Antes Robert Rojas. Pero Cerro, estos 4 de Cerro.
Sí. Y después vienen y algo pasa en el camino con ellos. No, pero ellos saben que no están maduros y sin concretar todavía todo su aprendizaje. Josué, por ejemplo, Josué es un jugador que la gente creía que cuando apareció en Cerro tiene buenas condiciones, no estamos discutiendo técnicamente, creían que era mediocampista, conductor de equipo, y eso es un delantero. A mí me gusta abierto a la derecha porque encara, te va a gambetear, tiene desborde. Y en Guaraní, cuando levantó de vuelta después de su pasantía en el exterior, jugaba a la izquierda de delantero. Pero Cerro creía que podía ser conductor. Una vez hablé con un hincha de Cerro, ese dato no lo tenía. Y me dice, pero anda bien, me dice, no puede ser nuestro 10. ¿Y por qué? Le digo, de Oviedo el señor. Y me dice, hace 22 fechas que no hace un gol. ¿Cómo vamos? Y yo soy de Colma. 22 partidos jugó con la número 10 de Cerro sin marcar gol. Me lo dice un hincha de Cerro, ahí verifiqué y tenía toda razón, no puede ser, no era, pero tiene habilidad. Fernando Velar, condiciones tiene. Ahora, ¿cuál era el entorno donde él se movía? ¿Qué hizo Cerro para mejorar ese entorno? Para prepararlo porque tenía potencial. Tener el ejemplo de Redes. Redes no puede ser que no haya reventado en Estados Unidos, porque él 6 meses antes sabía que iba a ser transferido. A él lo vendieron y se quedó 6 meses. Prepararle para que vaya a vivir como tiene que vivir, porque es un cambio de cultura, un montón de cambios, tenía que haber estudiado inglés, un montón de situaciones que tenían que haberle dado. Entonces, de por ahí se van antes de tiempo. ¿Qué pasa? Eric López es otro que se fue hace poco, y eso después se paga, porque si vos no le rendís siendo extranjero, te liberan, te dan el pase... el pasaje de y vuelta. Así como vos decías, así vinieron todos acá revueltos. Y así es. Pase en mano. Senki Electrónica también alerta de Ciudad del Este, 107.9 FM. Saludos a Senki. Se reporta. Seguimos esperando el obsequio, ¿no? En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso surcas y perpetuo socorro, Ñembe. Carolina escuchó que le mencioné a Ronald de la tribu, entonces se entendió. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. Juega Cecilio ahora el partido. Ya está, para jugar. Ya Cerro no va a tener pretexto. Tiene que ganar. Porque juega Cecilio. Sí. Los 2 partidos que ganó fue con Cecilio. Con Cecilio, en un buen nivel. ¿No tiene? Sí, está bien, pero si no gana va a tener pretexto. Si no tiene pretexto, andate. ¿Por qué? ¿A quién le decís vos? No, el fútbol es así. Vos le estás diciendo que se tiene que ir a Naipio. Eso es lo que dijiste. No. Andate, dijiste. No, el día que no tenga pretexto, no, andate. No. El fútbol siempre va a tener pretexto. Es la gana. Inscribite en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Es ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la universidad sin fronteras. Yo respeto mucho a Carlos Quise, pero sacá la Panseri de tu lado. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite que todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada No va a haber día. pretexto, porque si Víctor Bernal y Carlos Quise estuvo con ese humor de como una persecución tipo Chiqui a la defensiva. Vos te imaginas lo que es, Carlos. Yo no es expresión de deseo, en el fútbol puede ocurrir. Que le haga partido. Si llega a perder ante Sol. ¿Y por qué Pío va a perder? No. Vos como periodista querés que pierda para decirle a él. Yo creo que el Cerro le va a dar a Sol, pero vamos por partes. Vos en un equipo grande, estás dirigiendo, no ganás 4 partidos, vos sabés que estás tambaleando. Ya sentí eso. Claro. Viconio Bernay, Cerro va a ser campeón. ¿Qué querés que diga? No va a ser campeón. No. Pero eso dijo Bernay a los que le critican. Es decir, la vida pues tiene un ida y vuelta. Siendo la Víctor y los colegas, no se preocupen tanto ustedes con una pregunta. Yo le firmo que Cerro va a ser campeón, digo. Bueno, y el clavo de sus palabras si no es. Claro, y el día que no salga campeón y ¿por qué va a ser populista? El día siempre los técnicos. El día suerte que no te dirigiste a la dirección técnica vos, Ricardo F, Benicio Ramón Martínez Franco, porque escuchá Germán con su carnet ese bahillo de, ¿cómo se llama? El PRO. Ocurre que le va a decir, vamos a suponer que está en una conferencia Germán. El día me calentó, esperan acá lo que hice. Bueno, te espero. Ocurre que, vamos a suponer que él está acá. Y Víctor, ¿qué pregunta me hace Víctor? Y él está técnico. Entonces va a decir, usted me va a hablar, mire el credencial PRO. ¿Así le va a decir? No. Bueno, entonces ¿qué estamos? ¿Cómo le va a faltar el respeto? No, las bolas, discúlpame, me salió el alma. Sí. Ocurre que los técnicos son así. ¿Qué es lo que hizo Bernay?
Filósofo de la vida, lo digo sin menospreciar nada su verborrágica presión. No va por ahí. O si no, algún hijo de P le va a decir que yo fui irónico con él y no es así. En la conferencia de Bernal siempre saca a relucir aspectos de la vida, del compromiso, de la pertenencia, de lo que se habla y es. Sí. Para decir lo que dijo es porque ya se calentó. Y hay varios, a lo mejor Víctor Villalba que él le tiene acá. No, pero esta vez yo no fui. No, el boxeo no, ya sé, él le tiene acá. Con el debido respeto de los colegas. Me dirá, es muy riesgoso lo que dijo. Porque dijo, Cerro va a ser campeón. Estoy convencido. Estoy convencido, dijo. Y está bien que diga, tiene que estar convencido. ¿Sabe quién le dedica? A ustedes. No, es un mensaje. ¿A vos te dedicó también? Es un mensaje para que algunos incrédulos de la afición cerrista le crean. Él no puede apagar el sueño ni la ilusión. El día que nos salga campeón y un periodista, si se acuerda y le pregunta, él le va a encontrar motivo para explicar por qué no salió campeón. ¿Sabe lo que dice Ricardo F? No podemos hacerla. ¿Qué es lo que dice Ricardo? Una pregunta va a durar mi conferencia. ¿Va a permitir una nomás? Ricardo F sí es técnico. Dice Ricardo F, una pregunta va a durar. ¿Qué quiere decir eso? No, es que una no sola, tiene paciencia. Que en una sola va a cortar ya todo. Hoy es su cumpleaños. Mucha felicidad, Ricardo F cumpliendo años. Ya sabes, ya tomo la boca. Y nos mandó bocaditos, ¿no? ¿Sabes ya ese bode? Ya sabes, ese abro la boca y tomo. No sé. Ponen en la voz. Ricardo F estaba, ¿cómo llama la señora? Dennis Hutter. Con Dennis Hutter. Y Javier Panza. Sí. Y es importante deshidratarse, tomar agua. Estaban charlando. Iba todo bien. Hay que tomar 2 litros, 3 litros. Y después... ¿Me encontraste, Gustavito? Está de vacaciones todavía. ¿Y después, Gustavito? Mudaron todo el lugar, su carpeta. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias desde Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Qué se tomó? Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. ¡Qué locura! Pero está bien lo que le dijo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibella 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quién le hace el gol a Rodolfo Rodríguez, Deportivo Táchira? Le mete un pelotazo de 30 un gol, metros. 30, 40 metros que fue un golazo. ¿Golazo? Golazo, para mí golazo. ¿Y qué dijo Ricardo? El señor llamó, ¿verdad? Sí, porque Ricardo le echó culpa aquella vez a Rodolfo Rodríguez. Rodríguez, ¿cierto? En Venezuela fue el partido. 30 metros, un bombazo al ángulo. ¿Quién le hizo el gol? Jorge Rojas, creo que se llamaba el jugador de Táchira, un venezolano. Y ahí llamó el señor, el hincha de... Era hincha de Cerro y le molestó que Ricardo critique a Rodolfo Rodríguez. Comandante, qué fácil es abrir la boca y hablar. Le desafío tema de fútbol mundial, me llamo Daniel Ruiz, a Ricardo. ¿Quién va a atajar ese gol de anoche? Eso fue un golazo. Qué fácil a Ricardo abrir la boca y hablar. Ricardo, disculpe, gracias, comandante. Primero, cuando esté sobrio vamos a hablar. No, eso no. Y segundo me dice, cuando qué fácil es abrir la boca, voy a tratar de hablar con la boca cerrada. No puedo. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ricardo FF Reti dice, ¿y sí? Hola. Ricardo, toma ya tu medicamento ahora. Decirle a tu hermana que me dé, hermano. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Bueno, volvemos a nuestra realidad. Muchas felicidades, Ricardo. Felicidades, Ricardo. Ocurre que estamos hablando de Cerro. Yo no soy defensor de Bernal. Lo que hay que saber es que cuando vos no ganás 3 partidos seguidos, como ocurre con Cerro, 4,
No, pero uno si querés darle porque perdió Bueno. 5 en la cancha. Uno si querés. Pero los Pero otros no lo 3... estaba ganando ese partido. Sí, claro. Tenés razón, Francisco. Pero, 4 sin ganar y futbolísticamente ¿Cuántos sin no ganar? jugando bien, para mí. bueno, ustedes se enamoraron de los 2 primeros partidos. Sí. Y 2 de ellos 11 contra 10 también. Otro factor. No, a- Perana, no hay 2 que de ser- ellos no, 11 contra 10. No vayas a ser malo. Segundo te- tiempo. y vos no te enamoraste. Vos sos malo. Porque Vos sos malo. la vez pasada... Y vos no también te se enamoró enamoraste, los ¿por qué primeros decís partidos, nosotros nos enamoramos? Vos no te Usted también se enamoraste. Yo hablé de Cecilio, que es el mejor jugador de Cerro. El propio Iturbe, El arrancó muy propio bien. Iturbe, como Muy dice el bien. niño, impresionaron los dos. Muy bien. Y Cecilio desbordaba, creaba, hacia centro. Y ahí vuelve Cecilio. Cuando vuelve, y sabe muy bien Carlos Quise, técnico de año, te dan la vuelta a un jugador capital en Cerro. No vuelve uno más en Cerro, si es que arranca el partido. No vuelve uno más. Bien. Eso es lo más Carlos Quise. Es el mejor jugador de Cerro, de eso no hay ninguna Yo duda. diría así más para mi gusto. Ahora El hay mejor una- jugador del fútbol paraguayo hoy. Ahora, hay aquel primer partido que nos gustó y que recuperaba rápidamente la pelota, además eso agregarle que marcó la diferencia, es decir, hicieron goles. El otro día con Olimpia en 7 minutos, que Olimpia no pasó la mitad de la cancha, no hicieron el gol, después no sostuvieron, y ayer estábamos hablando del perfil de los jugadores, si eso es lo que ellos pueden sostener. Si por ahí hace un gol, ahí te retrocedes y jugar de contra, tener espacio, pero que no van a picar en el vacío. Cuando en ese momento estaba Churín, no es para jugar de contra con Churín, Iturbe ya no te pica a espalda de los defensores, no es para jugar con Iturbe entonces es la elección de la estrategia de cómo vas a desarrollar el funcionamiento de tu ¿Y equipo. quién va a ser el 9 ahora contra Sol? Yo creo que Alfio de vuelta. A Churín le deja, veo. Y otra vez No, suplente. yo creo que Y le están el esperando gol- a Du. el gol Quiere decir le- que le este dio- aviso para Du. Edu, vos le vas a Y reemplazar bueno, a Elfio Eso Oviedo. que ayer le fue muy bien. Hizo goles. Sí, hizo Y gol hay en la videos. práctica ayer. ¿Quién? Edu. Hizo goles y hay videos. Hace un como- momento Sí, Adebayor ya lo hizo, pero sin videos. Ese Ayer como ya Adebayor, mostrando videos Adebayor, en la práctica Adebayor de hizo Edu. 8 goles en la práctica Nueve, durante nueve. 9. Edu lo está haciendo. Y después, Una picada le expulsaron, lo que pasa es que le expulsaron de Parana, Germán. Adebayor vino acá, hizo 8 goles, se desmayaron todos de emoción. En primera el tema. Ferferno es goleador en la reserva. Sí, metió como 10 el año Como pasado. 10 le hacen jugar de creativo de la media cancha. ¿O quién se equivocó en Cerro? ¿En qué puesto jugó Ferfer? Y terminó de 6 la vez pasada. Volante central. Pero volante cuando central entra- creativo, no de marca. Jugando Se bien. proyectó, metió Jugando la bien. pelota. Jugando bien. Entra detrás del punta. Jugando cuando- muy bien, digo. Y yo me dije que jugó mal. No. Estoy hablando del puesto. Sí. Ahora, muy bien, ¿en qué? Sí, ¿Y por qué no le dedicas a Víctor Villar a tu protegido? No, está bien lo que él dice. A ver, pero a él dedicado tu pelotazo plata ahora. frontal, no hizo una jugada que te llame la A atención. vos te dedicas a tu Sí, protegido. pero no, es de agarrar y llevar la pelota y encarar. No, tipo es Messi, muy Carlos. claro futbolísticamente. Posiblemente el que tiene mayor claridad futbolística estará en el podio entre los 5 mejores del fútbol paraguayo. Ferfer es un jugador sumamente inteligente para descargar. Pero al alejarle al área le termina hasta perjudicando en la influencia que puede tener. ¿Qué hizo en el clásico? Claro que fue importante desde este punto de vista. Metió los pelotazos, recibía la pelota y metía el centro filtrador. frontal. Y ese no es el mejor camino para ganar, porque si vos miras, hizo un gol de pelota quieta Cerro. Sí, ¿Estamos de sí, acuerdo? De tirar centro. Ahora decime qué otra tapada Olveira, tuvo. Olveira no no. nervioso. No, Olveira Olveira. no hubo. No, Entonces, no Cerro, fue a claro. pesar de tener dominio, Vos sos no técnico creó de- situaciones. vos sos Entonces técnico- no puedo no fue hablar de profundo, no creatividad. tuvo profundidad. Vos sos técnico de Cerro, Carlos Quise. Sus posiciones, nomás con el Ajá. leído. Y yo te digo a vos, Línea de 3. ¿y después? Así como ante Libertad, ¿o harías algún cambio, Carlos? No, Morel de libero. Tengo los dos en el medio, los dos carrileros, los dos de Arzamendi. ¿Morel de qué? De libro. Y los ¿Y stopper, después? Carlos, los stopper. Espera, y él tiene velocidad para ser libero. No necesita velocidad para ser libro. Intuición. No, para, fíjate, yo no te aprecio mucho, Carlos. No quiero ni discutir. Si vos sos técnico y me das la oportunidad, te bajo la cancha. Sí, está bien. ¿Qué decía vos? Corresponde. No corresponde. Si me equivoco, ¿por qué no va a Espera un ratito. Porque Vos te cuando estoy- sos técnico tenés que estar Espera, preparado para todo. te estoy anticipando que te voy a reventar. Y está bien. Espera, Si me equivoco. te vas a equivocar. No. A la puta, me salió el alma. Morel, para ser libero, intuición, dice. Vos tenés que ser, tiene que estar atento a todo, porque Sí. si caga el stopper, el que Sí. tiene que ir es él. Sí.
caga el stopper y tiene que. Yo te pregunto, no es pues personal contra Jorge Moret. No está bien hoy en Cerro. Está bien. Y vos decís, yo le pongo a él de qué. Y se supone que va a estar bien y va a Pero jugar eso el libero. es suponer. Hoy te doy el equipo de Cerro. No, vos tenés que recuperar a los buenos jugadores. Vos tenés que recuperar que te rinda. Es decir, está bien, no va a volver a ser Iturbe lo que fue, pero vos tenés que convencerle a Iturbe que necesita de él por lo menos. ¿Sabe cuánto tiempo va a durar vos como técnico en Cerro? Dos piques. Vos necesitas 2 piques de Iturbe por tiempo. Sos muy lírico. No, está bien, pero yo necesito reforzar porque mi esquema y a partir de ahí porque yo voy a atacar. Te dedico esto. Lo que hice de hoy. Va a poner 3. Lo va a poner. Más el lateral, Escuchá más dos laterales. Lo que está poniendo Ballet. Y Cerro lo que necesita es rock pesado. A ver si me entendés. No. Cerro necesita rock pesado. Esto necesita. Yo necesito. Eso quiere la afición, quiere Cerro, rock pesado, peina. Ey, dice, yo le pongo Ballet. ¿Sabe qué? Disculpame, citro técnico. Pusiste Ballet. Espera un ratito. ¿Qué pusiste vos, Ballet? Brillante. ¿Qué es Cerro? Históricamente, el ADN de Cerro, ¿qué es? Ataque, profundidad, presencia. Ballet, agilidad, velocidad. Mira, Tiraca, ese es el Cerro de antes. Puta, me estoy quedando mal de garganta. No me venga con que Cerro Ballet con Cecilio Domínguez. No me venga con que Iturbe Ballet. Empuje, fuerza, temperamento, ganan los Ciclón Upena. Cerro ganó a los Ciclón, llevándose todo por delante. Ese es Cerro. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que eso no pasa? Pero Cerro no, hoy no Cerro es. Vale, Cerro Pero quiere vos tenés que Vale, hacer. vos no vas a hablar. Vos tenés que hacer que vos tenés que hacer. No me dejan hablar. Vos tenés que hacer que Cerro sea Ballet. Vos tenés 2 puntas importantes. Esperá. Sencillo Domínguez a la izquierda y Iturbe a la derecha. ¿Estamos? Sí, Ballet. Esperá. Ninguno de los dos con capacidad más Iturbe que Cecilio te va a desbordar una vez iba a tirar un centro con la izquierda, pero no es de su preferencia. Entonces vos necesitas que lleguen tus laterales, porque los dos meten diagonales, tanto Iturbe como Cecilio Domínguez. Entonces vos necesitas alguien que ocupe ese espacio, y ese espacio, tu lateral, cuando vos jugás con 3 más tus 2 laterales, le recortás el recorrido. Porque ellos no necesitan volver a la misma altura de los 3 centrales. Casi son mediocampistas. Porque además vos tenés 2 volantes internos apoyados por 2 laterales que te pueden sostener el medio. Y después tenés 3 jugadores para poner como querés para ir alternando de acuerdo a las circunstancias. Vos no fuiste técnico y tenés capacidad de describir lo que querés en la teoría. Sí. Te lo digo con mucho respeto, porque Sí. quiere que me tranquilice, ya vino la orden. Me voy a tranquilizar, ya vino la orden. No hay problema. Me voy a tranquilizar. Pero no estaba ya vino la orden, ya me voy a tranquilizar. Todo en la teoría vale. Todo vale en la teoría. Si Darío lee la tanda apurada, y yo le voy a decir, Garbina hace dúo, anda nada más pausado. Sí. Cerro tiene un ritmo vertiginoso y vos mismo lo dijiste, y se cae. Sí. Eso pide vale. Yo no dije que... Sí, no. Vos, ahora te toca a vos, Nemita. No. Él dijo ayer, dijo, Cerro ataca y algo pasa. Tuvimos que recurrir a lo que pasa. Y vos no hablas, Germán. Entonces, ¿qué quiere el hincha de Cerro? ¿Qué se caracterizó? Osorio, que era a la derecha. ¡Pum! Que era Genaro Benítez, el famoso avión Colí. ¿Qué era? No le dieron. Cuando se enloquecieron con Pedro Así de Vareiro en Cerro, ¿qué era? Habilidoso. Bueno, pero... Se te iba por los dos lados. Bueno, lados. pero entonces, ¿qué es lo que quiere el hincha de Cerro? Eso. Hoy resultado. Porque con todo respeto, ya y aquí llena de decirles, amigo. Yo me quedé callado porque estaba buscando cuál es la versión. Y la versión de Cerro, si vamos a un ritmo musical, es un reggaetón. Es una mezcla de cualquier cosa. Eso es hoy Cerro. No, pero no estamos hablando de lo que pero para etiquetar no me acuerdo. No, ya está bien, pero no hablamos de lo que Cerro... Arrancó bien en las primeras fechas. Yo le vine de ese primer partido de Cali y te decía vos así, juega bien. Le bailó. Vos decís, este Cerro, claro, el segundo partido, porque el otro no me tocó ver, pero dije, este Cerro va a funcionar. Y así fue la primera fecha y la segunda, y después decir,
¿Qué le pasó? Porque nosotros estamos hablando. Le agarraron la mano, los demás pasa por el entrenador, pasa por los jugadores. Nosotros estamos hablando que es Cerro históricamente. Históricamente Cerro es agilidad, lindo, velocidad, rapidez, toque y voy. La estética. Distinto a Olimpia. Olimpia es equipo más pesado, de fuerza, de carácter. Lucha, de carácter. Esa diferencia hay entre Cerro y Olimpia, que es la misma diferencia que hay entre River y Boca. O Peñarol y Nacional, para citar estilo de juego, ¿verdad? Hoy Cerro, estoy de acuerdo, hoy Cerro perdió esa identidad, por eso ayer preguntábamos, esa intención de Bernay de presionar arriba, que le duró 25 minutos el primer partido y 7 minutos contra Olimpia, y después vos decís, ¿por qué se cae? Porque es muy fácil decir, y nosotros no tenemos la herramienta para juzgar si el problema es físico, porque no tenemos la herramienta. Entonces vos decís, ¿cuál es el perfil de cada jugador? Y cuando vos te das cuenta cuál es el perfil de los jugadores que integran, no pueden desarrollar ese juego. Te hago una pregunta, Carlos Alberto Quise, en este tono. Riveros salió victo ahí. Este fue el destructor de los... Si Rivero no hacía la asistencia para el gol de Alfio, ¿para qué entró? Él ya estaba en la hoguera, ya vive no, en la hoguera. Fue lo más importante que hizo. Hasta aquí en su carrera, porque pues ya vive en la hoguera para fanático de... Ahora, pero después no hizo nada en el partido. Fue lo único que fue, pero bueno. ¿Cómo se ve el fútbol entonces? ¿Cómo Pio ve? Pero Bernal no ve, Juguero no ve, no se puede ver con él. No se puede coincidir. Y a él decirle. No, ya le marcó otra vez el economista del fútbol. En este caso estoy con él. Pero vos toda la vida estuviste con él. No, en este caso... También hay que parar la conspiración. ¿Cuál es la mayor virtud de Rivero? Yo lo he visto poco. Para vos. A una virtud tiene la velocidad. Yo no sé La velocidad. Así vino. Con ese rasgo vino. Claro, no me venga a decir, Carlos Quise, cuál es su virtud. Rápido por porque fuera. Si fuera esa velocidad. Rápido por fuera. Así era la descripción. No, para eso vino. Bueno, así esa es la descripción. Lo que nos pintaron. Sí. Rápido por fuera. Cuando se fue el rayo, vino por el rayo. Bueno, por favor, cuando él... Perdón, espera, velocidad. Sí. Bueno, espera, vos que sos juez de jueces. Estamos coincidiendo. Vos que sos juez de jueces. Cuando se fue... Se va Mateus y... Cuando se va Mateus, vos te preguntas, ¿qué característica tiene? Mira mi dedo, oh carajo. Entonces... ¿Para qué te pones así? Pues si yo que... Cuando entonces vos te imaginas a un Rivero consultado que va a venir con esa característica hombre por hombre. Porque el fútbol tiene hombre por hombre, puesto por puesto. El día en que eso desaparezca no va a haber suplentes, no va a haber banco. Chiqui Arce le dedico a Carlos Alberto Quise, y a vos también. En Olimpia, en una conferencia, y a vos con tu... En marzo va a poner sobre la mesa Plus Internacional. Vos disculpame, me salió y va a tener que poner... Yo no voy a poder hablar porque él me ha mostrado su carnet de técnico. ¿Pero por qué? Si estamos en democracia. Esperana. ¿Dónde me quedé? Chiqui, ¿es democrático esto? Cuando dirigía Olimpia. La pucha. Verán a Chiqui, cuando Chiqui Arce pidió los jugadores, pide conociendo la causa interna del club, sabiendo lo que tiene y qué dispone. Sí. Y él dijo en una conferencia, cuando haga un cambio, quieren jugadores similares del cambio. ¿Dijo o no dijo? Sí. Más franqueza que esa la del Chiqui. Franqueza de Chiqui Arce. Sí, pero eso no quiere decir que tenga razón. Yo te digo franqueza de expresión. Correcto, acepto. Espera, ande vio juez. No, te doy mi opinión. Vos sos técnico, entonces habla como técnico. Un día vos tenés que... Hoy soy... Analizo el fútbol. Analítico. Claro. Ahora, yo, por ejemplo... Está mal que diga Chiqui. Vamos por Rivero primero para aclarar, porque si no, no cerramos. Rivero, su mayor virtud, vamos a coincidir todos, según lo que se vio, después que vimos, no vimos, fue la velocidad. El partido está 1-0. ¿Va a tener espacio? No. Entonces no era el hombre que tenía que entrar. ¿Y quién hace el golpe de cabeza para la asistencia? ¿De qué tipo de jugada? Un centro. Pelota parada. Pero él saltó y se elevó. Que no tiene nada que ver. No, yo digo la asistencia, hizo cosas que otro tendría que hacerlo, lo hizo él. Igualmente ese gol fue más porque se durmió la defensa de Olimpia. Independientemente de darle que lo de Cerro, al chico. porque cabecearon entre cuatro camisetas blancas. Pero hizo por lo menos la asistencia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir por lo menos? Y porque fue lo único que hizo hasta ahora en 6 meses. ¿Qué quiere decir? Y ahí es donde yo no entiendo. No hay algún jugador que espera, entonces Juguero. Eso es lo que yo a veces digo. ¿Por qué esta mesa es tan calentona? Porque este chico llamado Víctor Villalba se extralimita porque vos tenés un gran concepto de juguero
Sí, yo el juguero lo tengo en el... ¿En tu mesita? Sí, sí, muy bien. pero- En su mesita. Entonces, le voy a decir a Víctor, Esa al con millennial, le voy a decir al millennial, ¿vos creés, Víctor Villalba, que si vos tenés un asesor, no lo vas a escuchar? Y me imagino que sí, sí, Bueno, debería. Entonces, cuando lo pone Rivero algo pasa. ¿Vos creés que los técnicos con Bernay o el que fuese con asesor, el único equipo paraguayo, club que tiene su plantel principal, un asesor a ese nivel es Cerro? Rinde examen. No, rinde examen. a ese nivel significa Sí. que dirigió Libertad, Claro. Cerro, Cerro, jerárquico. Guaraní, Olimpia. Y vos, perdón, le vas a ignorar. Le vas a ignorar. No se trabaja en equipo. Yo creo que sí, se tendría. Entonces, ¿qué pasa con No quiere Cerro? decir que lo que él diga es Claro. que va a hacer caso Bernay Por algo está siempre. por algo está el entrenador. Porque si no, ¿para qué lo contratan a Al final Bernay? decide el técnico. No, te hago una Bernay, pregunta, al Germán final. Cafa, vos. Sí. ¿Para qué lo contrataron a Juguero? Cambiá. No. Lo contratan para que sea el director deportivo. Señor Pero hay Germán un Cafa, técnico que entrena y que lo dirige los domingos. Para mejorar el nivel de contrataciones que Claro. tuvo Cerro en los últimos Y para años. desligarse el presidente, se desliga. Ya, Bueno, de esto te encargas vos. Pero nunca se metió mucho, luego, para aclarar. Entonces, en Cerro cada uno más o menos traía el jugador que quería y cuántos jugadores trajeron que no le funcionaron. Y Cerro busca ganar alguna vez la Copa Libertadores de América. Y la contratación de Juguero es para ordenar la casa. Estamos los que somos y somos los que estamos. Están intentando No, ordenar. Mena. ¿Qué? Está ordenada la casa, futbolísticamente hablando. No, todavía no encontraron. ¿Por qué pensé que ¿Por qué no le decía a él? Por eso Por esta fecha que ya se cumplió. No. ¿Cuántos puntos le sacó Libertad? 5 abajo ya está el Cerro. Por eso mencionábamos constantemente que para estos jugadores Cerro necesitaba un 9, que al final lo traen, y cuando lo iban a contratar a Amarilla, que hablábamos que se podía dar y todo, dijimos, me es difícil entender, porque si estaban pensando en Vecino, que es de área, que tiene que ver Amarilla con Vecino en cualidades. Claro. Entonces eso no cerraba, y finalmente traen a Edu, Nueve que más es nueve, sí. es más de... Que es más 9 que Es más Amarilla. de Amarilla, sí. Y acá voy a decir algo. Y a mí se me quedó esa frase, cuando Hugo Talavera le pregunta a Pablo César Carbellani en la selección, Pablo, ¿por qué jugás de esta manera? Porque jugaba mal, no era el estilo de... Y Pablo le contestó, sencilla y simple, uno juega como puede, no como ¿Quién le quiere. dijo eso? Pablo a Hugo. Pablo Carbellani, en una Porque cena... jugaba más la defensiva en No, la porque selección, ¿o? levantaba la pelota y era de toque. Entonces le dice, uno juega como puede, no como quiere. Voy a lo de Chiqui trajo estos refuerzos. Acostumbrarte a lo que tenés, No, jugar con lo que tenés. Porque a lo mejor la tercera opción era Juan Pérez. Claro. Y no podían traer el primero, el segundo. Y con vino la mejor tercera. economía. Y venir la tercera. Sí, claro. ¿Sabe? Ahora, toda la culpa, si no camina, va a tener Edu. No, sí, para mí ustedes no. van a ser No, los primeros. no, Sí, no. porque acá pues se dice ¿Quién lo es el contrata, nueve? Edu? No, porque viene. ¿Quién lo contrata tú? Si es bueno, porque va a tener la culpa aunque no gane. Claro. Si es malo, sí La va responsabilidad ya de lo que va está. a ser criticado. ¿Cómo viene? No sé, yo no sé cómo viene. Y sus últimos antecedentes no son buenos. No, Ahí está, comenzamos. No, es que no son Bueno, buenos. pues, Es que Pero vos sos datos. economista de No, este país. Son pero datos. son datos. Sí, Yo Vos no, sos Mical no. Ferreira, sos. Yo voy a esperar verle para claro, dar mi claro. opinión. Pero Pero estadísticamente volvémonos, no por el son Chichup. buenas. Y a tranquilizarme, Gustavo. Primero en esta mesa. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Menú diario. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenion y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Técnico de fútbol, le digo a la audiencia, tienen una idea. Pero también el respeto propio al colega. A lo mejor que lo que dice quiere decir más de lo que quiere decir. No, digo lo que quiero. Muy bien. Entonces yo pregunté en esta mesa. Vos fuiste el primero que dijiste, ¿y el 9 de Cerro? ¿El 9 de Cerro miento o es verdad? Sí, ¿Mentira? sí. No, decime nomás, está mintiendo. Entonces yo digo miento. No, yo no miento. Este señor a mi izquierda, lo primero que dijo fue, ¿y el 9 de Cerro? ¿Y el 9 de Cerro? Como si lo mismo que le dijeron a la hinchada a Ariel Martínez, a Jubero y a Oscar Romero cuando Víctor estaba, y el 9 de Cerro. ¿Por qué digo? ¿Perdón? ¿Por qué digo eso?
Y porque vos ya dijiste lo que tiene que ser el 9. No, porque estoy convencido que Churín no te alcanza. Estoy convencido que Fer Fernández tampoco es 9. Pero Fer dejó de ser 9 hace 2 años. Bueno, Churín es más parecido a Fer Fernández que a cualquier 9 de área. Bueno, y después tenés Alfie Oviedo. Pero yo no puedo pretender una campaña con Oviedo solo de 9. Si vos te dan un equipo, Carlos, Alberto Quise, y te dicen esto, es vos lo primero que va a preguntar, el 9 que tengo, ¿quién es? No es que tengo. Fedeco tiene que ser creativo para reemplazar pero le voy a decir, miren que con este no nos alcanza para ¿Cómo sabés que Du va a alcanzar? No, yo no digo que va a alcanzar. ¿Y por qué lo trajiste vos si sos técnico de Cerro? Porque seguramente los antecedentes y toda la información que reunió Amílcar Ferreira, disculpame. Con mi respeto a Amílcar, respondieron a Amílcar. Le habrán dicho que es mejor de lo que tiene. Perdón, Amílcar Ferreira, el Cruzeiro le fue bien en el 2022, pero el año pasado no. Y hay otra cosa, Carlos, como dijiste, estaba el plan A, el plan B y para el plan 3. Era el plan C. Primero que si anda bien y es goleador, no le van a alargar de donde está, o sea, no va a venir ya porque un jugador que quedó de repente rezagado habrá tenido su gran momento, pero es muy cambiante, capaz que viene acá y la rompe y sale por eso, claro, lo mismo pasa con Paiva en Colo-Colo. Exacto, puede ser. Brock cuando llegó era capitán de Cruzeiro, jugó todos los partidos de acá, ¿no? Puede resultar, puede despegar y le va bien y mete 4 o 5 partidos buenos. El líder, y acá llegó y suplente. Igual una ya incógnita, mismo en Brasil no era reconocido. Cualquier número tenemos que verlo en la cancha. Moreno Martín llegó con el cartel de goleador en la eliminatoria y sí, no pasó nada. Hablando de Moreno Martín, vos sabés que yo no estoy de acuerdo con lo que te dijo ayer el muchacho. ¿El muchacho quién es? Gustavito. Tiene nombre y apellido Gustavito. El muchacho. El Messi de la consola. Bueno, al Messi de la consola. A lo Riquelme. No te quiere dar la nota porque entonces le tienen que dar la nota a todo el mundo. Sí. Esa fue la razón. Estamos todos locos. Yo estoy loco, pero... No. Él puede dar la nota, no, porque para el oyente, él puede dar la nota con Arturo y puede decir a los otros no quiero hablar. Claro, eso es tener personalidad y carácter. Aparte con la espalda que tiene él, el recorrido que tiene, Moreno Martín. Pero por favor. Goleador de la última eliminatoria. O si no creemos, de Juan Pérez. Yo puedo hablar con Juan Pérez y le puedo decir a Pedro Benítez, no, yo contigo no quiero hablar, claro, estoy en mi derecho. No se puede enojar nadie. Pero decir, yo no voy a dar la nota porque no quiero. A mí lo que me extraña de vos, que fuiste estrella del Olimpia, campeón Copa América, mundialista. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. ¿Y después? ¿Y quién no se da cuenta? Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. ¿En qué 9 entonces? ¿Qué pasó? Hasta ahora le siguen buscando. Varias pelotas de frente dice resbalaba. Hasta ahora le siguen buscando. Están sacando GPS de Google Maps ahí. ¿Dónde está Moreno Martín? Perdón. Ocurre que Cerro no encontró el 9 entonces, porque cuando vino para eso. Sí. Entonces hacemos una deducción o una lectura comprensiva del 9 de Cerro. Cuando se le buscó era Moreno Martins. ¿Y qué pasó con él? Moreno vino para reemplazar a Boselli. Boselli campeón, clausura 2022. El estudiante fue otra historia. Pero Boselli no fue goleador. Pero cuando Boselli es asistidor, sí, eso sí, y es goleador y es completo. Aparte él lo terminó el ciclo, él se fue antes. Hablando del ciclo. El 9 goleador de la B. Que acá Campodónico. Mariano Campodónico. No, ¿sabes qué pasó? Ese año ascendimos juntos a Martín de Tucumán. Él fue el goleador de la y vino acá. Haciendo cronológicamente, ¿cuándo viene la historia? Se va Churín. Y el tema en Cerro era encontrar el reemplazo de Churín. Y viene Boselli, que era lo más parecido a. Pero siempre Cerro estuvo buscando a su Churín desde que Churín salió. Reemplazante de Churín. Pero Boselli se vio favorecido porque Robert Morales estaba en un buen nivel y disimulaban bien. No, pero digo, vuelve el original por el que tanto te hizo funcionar bien arriba y no podés reprisar la misma o no podés hacer el mismo juego que te dio en ese momento Churín. Entonces algo falla. Y a lo que voy en este momento, ¿por qué? Jugaba con Oviedo. Churín no te alcanza solo. No alcanza solo. No te alcanza. Si creen que él es el 9 para jugar solo, no va a funcionar. Perfecto. Entonces créalo o arropalo. La gente cree. No vayan a hablar a vos. Y te digo que pero hay otra gente que cree. Entonces yo tengo que decir que crean, yo no puedo meterme con ellos. Yo digo, no le va a funcionar de 9 solo Churín. Hoy, mañana ni pasado. Nadie habla de 9. A mí lo que me extraña de Carlos Alberto Quise
es que Cerro va... Si no gana va a tener pretexto, si no tiene pretexto, andate. Date y no pretendas. Llegó Buller, la nueva marca de moto que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12.49. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili A mí lo Empeños. que me extraña de ustedes, yo me autocritico en el caso del Prato. Yo no creí que iba a andar también en tan poco tiempo. Creo que por las Y últimas... yo me tengo la sí. autocrítica en decir que bien, Prato. Justamente ayer, Arturo, hablando de Prato, que tocó el tema, hablé con un compañero de él, no importa quién, y me recalcó lo que uno creía de afuera, lo importante que es Prato para el vestuario, lo importante que es para los jóvenes. O sea, con todos los logros que él tiene en su espalda, tiene una humildad y los chicos cómo le prestan atención y todo, y que es el referente para el entrenador. Es para el entrenador hoy es Prato, Richard y los demás. Prato, Richard y los demás. Pero Sí, así me es como queda. demostré en la cancha. Y con lo que Pero habla, bueno. con lo que dice. Él viene con una gran humildad acá. Sí, pero uno por ahí puede decir, no, que el vestuario... No, dice que es... La verdad que todos están maravillados con él Y si por la Parsacú- persona más que y si de lo Parsacú futbolístico. aprovecha. Va a crecer mucho como delantero. Claro. Bueno, Exactamente. Porque le va a enseñar. igual Bruera, Igual Bruera. Con cubiertas como Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas como te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas como Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Sacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del Ocurre país. que Tacuara tiene 42 años, ¿cuánto tiene? 41. Roque, ¿cuánto tiene? 41. ¿Por qué se fue 41, Federico 42 Santander? cumple este año en agosto. ¿Por qué? Se fue Federico Santander. A propósito de eso, llegó y se lesionó. En Uruguay está lesionado. Jugó poco el semestre pasado. Tuvo en muchas Guaraní. lesiones el semestre 42 pasado. años ya, Roque. Pero no 42. se quiso quedar luego Federico Santander. Si quería quedar el niño se queda. Se podía quedar, sí, quería. Para Se mí quiso perdió quedar. algo que es fundamental, la ambición de ser el mejor. Se aburguesó. ¿Por qué se va a aburguesar? No, le pregunto a Carlos. Y a veces te pasa. Está, Los desafíos. Tacuara 40 y Roque 42. ¿Cuánto 42. tiene Prato? 34, 35. 35 tiene. Ya que Carlos veo eso del tema de hamburguesano, no sé qué, o Pancho que dijo, yo lo veo eso en Fernández, en el queso Fernández. Porque él en Guaraní era el ídolo goleador y en Cerro Porteño como que se quedó en una zona de confort, como que juego, no juego, es lo que yo percibo. No sé si será así, pero como que percibo. Yo creo que si él hoy estaría en Guaraní, quizás sería el queso Fernández que nosotros todos conocemos. Puede ser. A mí me sorprendió el partido que jugó, no sé qué partido, cuando el primer partido que faltó Carrizo, la poca participación que tuvo en el armado. En Porque es Mallorquín fue eso. Bueno, ese partido. Y porque es un jugador decir, no hay entrenador que no le va a querer a Fer en su equipo, porque es el que con un toque te va a dar una chance de gol. O sea, hay pocos futbolistas como él. Y él tiene que entender que tiene que ser participativo, o sea, tiene que aparecer, tocar más la pelota. El otro día comprometerse con el juego. El otro día apareció cuando bajó el segundo volante, porque antes no había tocado la pelota, decir, hey, reclamar, no te llega la pelota, anda a buscar, salí, andate al costado. ¿Por qué? En Guaraní de por ahí tenés más espacio. En Cerro y Olimpia los espacios se reducen. Claro. Esto puede influir en él, en su Claro. manera de jugar. Entonces, todos esos detalles él tiene que capitalizar y buscarle la vuelta. Entonces no es jugador para equipo grande. No, porque... puede, pero tiene que capitalizar. Porque en Olimpia le ¿Sabes pasó por qué lo mismo. bueno, En Olimpia casi no... No, involucra. pero en Olimpia y en Colombia, en México, En América. creo donde se fue, creyeron que era 9-9. Y él no es 9, no es de área. Él no te va a ir a chocar, él no te va a ir a empujar. Él es fino. Él tiene una técnica y es de esos futbolistas que famoso, que queremos usar el término los periodistas, el pase quirúrgico, eso te hace fer. 34 años tiene Prato Carlos, Julio cumple 35. Ahí encuentro otra coincidencia con lo de Churín, porque a Fernando Fernández le fue muy bien aquel torneo que Guaraní pierde sobre la hora ante Cerro, y su compañero de ataque era Alfio.
Y a Churín le fue muy bien con Alfio. Y Alfio después de mucho En el volvió a hacer clausura goles. 2017. Sí, en aquel torneo le fue muy bien. Si te permite Arturo y revisás en la mejor temporada de Santander, es con Fernando Fernández. 2015, juguero de técnico. Semifinal de Libertadores. ¿Por qué no decís vos que son enamorados? No, pero tiene razón. Pero vos sos perfecto. Tienes razón. Sí, sí. No, listo, ya está. Mega Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y débito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu Hay economía. un cartelito ahí, en Cerro y en Olimpia, que dice está prohibido perder. Empatar. Perder. ¿Por qué? Perder y te vas. Puntito y pues suma, como siempre decimos, pero perder. Sí, si querés fundamentalista como el economista, sí. No, pero 4 seguidos ya Cerro seguía sin ganar. Pero Libertad juega mucho al segundo palo, este no es Libertad de antes. Este es todo segundo palo. Perdió segundo brillo. Palo. Vos te ves Libertad y todo esto es segundo palo, Perdió segundo palo, paso cruzado. Es el que llevó Libertad, no es el mismo Libertad. Pero gana. Y el resultado No, estoy diciendo que no, estoy echando de menos. Cambió mucho más. Quiere ser más pragmático. Sí. Por eso va al segundo palo. Yo quiero conservar mi Karambek. El Cádiz ya ese de la época. Y el... ¿Eh? No. Mira, Emilio Gara, hace rato que no hablamos con él. ¿Cómo te va, Emilio? Muy amable. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. 12.56. Hasta el domingo 25 de febrero, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de venta más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco. La gente sabe. Jugá y gana en Slot del Solo Online, Casino Online, que más fácil y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cómo te va, Emilio? Buenas tardes, Arturo, a tu compañero, a la audiencia. Bueno, en Encarnación, el domingo, ¿y cómo están todos los preparativos del viaje, Emilio? Bien, Arturo, estamos con grandes expectativas, vamos a tener una amplia concurrencia de la nación audinegra en la Encarnación. Ellos nos venían solicitando hace ya mucho tiempo llevar algún partido del equipo principal allá, y creo que vamos a tener muy buena receptividad en ese sentido, y esperemos que verdaderamente ellos también, así como nosotros atendemos el requerimiento de la afición audinegra de la zona, ellos también en ese sentido tengan la misma respuesta y puedan ocupar el estadio en mayoría audinegra. Presidente, aprovecho y le consulto cómo van a Encarnación ante Olimpia y la siguiente deciden jugar en Dos Bocas ante Cerro. Allí la decisión pasó por un tema de no llegar a un acuerdo con los organizadores en la parte económica para llevar a Cerro, o es una cuestión netamente deportiva que ya habían decidido de antemano. No, es una cuestión netamente deportiva, solicitada por el cuerpo técnico. Nosotros tenemos un partido demasiado importante en la siguiente semana. Ustedes saben, de nuevo Copa Sudamericana, y preferimos quedar acá en Asunción y jugar de local en nuestro estadio. Presidente, con relación a un tema que tiene que ver con lo económico, ¿cómo están los pagos de los jugadores que fueron transferidos? Caso Bernardo Romeo, Matías Segovia. Muy atrasado. Bueno, Romeo está al día, ciertamente. La gente de Paranaense cumplió con el primer pago, el segundo aún no está vencido, pero están atrasados la gente de Botafogo desde el 20 de diciembre del año pasado. No pagaron, y así como están las cosas, todavía van a tardar algún tiempo en pagar la siguiente cuota, y desde luego que la siguiente, entre comillas, van a vencer 2 cuotas ya ahora en marzo de este año. ¿Y qué medidas? Claro. ¿Qué medidas se pueden tomar, presidente? No, y nosotros podemos hacer las intimaciones.
el departamento jurídico está analizando el caso para hacer las inclinaciones y ver cómo apurar esto. Nosotros tenemos de luego, incluso podemos recurrir a FIFA, etcétera, pero no es deseable hacerlo, obviamente. Lo que correspondería es que ellos paguen en buena forma. Presidente, y con Cerro el tema Morel se está cumpliendo. También están un poco atrasados los amigos del Centro Porteño, pero creo que en estos días van a comenzar a pagar la segunda cuota. Hay un jugador que fue a Ecuador y al final no quedó, ¿verdad? Thiago Servín, el zaguero central. ¿Qué pasó con él? ¿Le dijeron algo? Sí, Thiago Servín, nosotros nos enteramos del juego después ya. Lastimosamente hubo una falta de comunicación ahí del departamento médico. Él tenía una lesión ya desde el 2020, una lesión que había sufrido fuera del club en el tiempo de pandemia y no fue tratada aparentemente la lesión como correspondía. Desde luego tenía que haberse, creo que sometido a cirugía la lesión del ligamento cruzado. Y esto entonces lamentablemente hizo que se aborte la posibilidad de transferencia a préstamo a este club de Ecuador. Bueno, Emilio, nos ponemos al día con Guaraní. Muchísimas gracias por tu tiempo, Emilio, muy amable. Gracias, saludos a todos. Gracias, Emilio. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernándares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, hicimos el equipo la semana. ¿El árbitro, quién es el equipo? El árbitro. Carlos Paul. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Entienden lo que digo, arquitecto Dragoto? Cambió su sistema Libertad ahora, mete muchos centros largos, cambia segundo palo. Eso es más lo que dije. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95 6150, Suprema 97 7500, Diesel Go 7690, Diesel Elite TS 10 9340 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre que existen los encontrás en Erimar, enganches, antihuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Queco, Santepo, Citrón, Erimar, lo que la fábrica. Ayer en Letra fue entrevistado Gustavo Bobadilla cuando estaba por salir de Quito. Almeida no viene y el que dirige es Gustavo Bobadilla. Sí. Tiene 20 a 25 días para no hacer viajes largos. Esa es la recomendación médica porque se sometió a una segunda operación en la zona de la cadera. Sí, señor, porque dirige Bobadilla. Así mismo. ¿Y ustedes sabían que estaba allá? Sí. Con ayudante. ¿Y por qué no dirige a Aliano? Y él es el cuerpo técnico. Pero que dirige Bobadilla. Perdón. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Nacional frente al Atlético, bueno, decía el colega que viene mal. Que viene mal, sí. Atlético. Atlético Nacional. Sí. En mal deportivo. En la peor crisis en los últimos 20 años. 15 millones de dólares. Mirando diarios colombianos, hablan que va a dejar un hueco importante económico si no ingresa a fase de grupos. Algo similar a lo que le pasó a Olimpia el año pasado, por ejemplo. Para ello va a ser una catástrofe si no llega a meterse a fase de grupos por la situación que vive Nacional. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Feel Make Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Marino 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Frases de colección. Viste que todo el mundo